CXO Community. Este panel se dio por llamar la carrera profesional del CEO en ambos sectores. Los tres referentes, los tres panelistas, cumplen el rol de gerente de sistemas, CIO o director de tecnología en los organismos donde se encuentran. Déjenme darle la pequeña reseña. Empiezo de izquierda a derecha para ustedes. Ricardo Brusi tiene amplios conocimientos en bancos, empresas industriales, de servicios y gobierno, liderando las áreas de desarrollo de sistemas, comunicaciones, tecnología, soporte de usuario, calidad informática, vasta experiencia en la organización de proyectos, su coordinación y ejecución como en la formulación de estrategias tecnológicas y de inversiones como herramientas para la mejora de las organizaciones. Tiene trayectoria laboral, en la actualidad es desde el 99, está a cargo de la Dirección General de Sistemas Informáticos de la Administración Financiera de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. En la actividad privada desempeñó funciones gerenciales en empresas como Pilkington, Glass, JP Morgan, GNC Proyectos y Sistemas, Transportadora de Gas del Norte, Open Solution Argentina y liderazgos en sistemas industriales como Olivetti y Philip Morris. Cuando te cuentan así no parece como así como cuánta edad que me tiraste, ¿no? Es docente desde 2001 en El Salvador, ¿sí? Y es ingeniero de sistemas. Carlos Bogado, que se encuentra en el medio, actualmente es el director general de sistemas del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplió roles de gerente de tecnología en el Grupo Codere de Argentina, Carrefour Zonas Américas, estuvo Grupo Carrefour Argentina, estuvo como Program Manager en SR Argentina, líder del proyecto de Banco Río de la Plata, Cencosud, Argencal. Tiene estudios en el IAE, Universidad Católica Argentina, sus posgrados son estos, sobre Generamiento Estratégico, en la Universidad de Belgrano, un posgrado de Project Management, Universidad de Belgrano, un curso de posgrado de Marketing y Fidelización en Retail. Algo corté, porque había mucho. Si todo lo pasó un montón, así corté. Gabriel Melgar es el más joven de todos. Así es. Mira ahí. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Es el actual director de informática en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es ingeniero de informática de la Universidad Argentina de la Empresa de 2007. Cursó un par de cursos que se lo otorgan solamente a los mejores promedios relacionados con cursos de sistemas operativos en el Instituto Balseiro de Bariloche, provincia de Río Negro. Perfeccionamiento académico en la Universidad de Valencia de España. Bueno, desarrolló su primera experiencia en entidades públicas hace un par de años y tuvo experiencia en la parte de gerencia, investigación y desarrollo del 2005 hasta el 2010. Bueno, muchachos, la metodología, vamos a tirar preguntas disparadoras y la idea es apreciar la carrera o el sacrificio o el sufrimiento de todo lo que aprendieron los tres que tuvieron la experiencia de estar en los dos ambientes, o sea, el ambiente público y el ambiente privado. Yo simplemente voy a tirar los disparadores. Ustedes pueden organizarse de izquierda a derecha, son dueños del espacio, ¿sí? El primer disparador, me parece interesante, es hablar de las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que ustedes pueden reconocer o de los chicos que están en los departamentos de los equipos de sistemas que deben focalizar en una gerencia de sistemas? En el área privada y en el área pública, que posiblemente son iguales o distintas. Ricardo. Bueno, gracias por la invitación y la posibilidad de hablar un poco de las experiencias que tenemos. Yo diría que una pequeña corrección que se va a entender en función de lo que diga. Desgraciadamente yo no soy ingeniero de sistemas, soy ingeniero. O sea, más cuadrado y más duro. Con lo cual, una de las carencias que tenemos, no hablo de sistemas porque enseño eso, pero por lo menos en la actividad profesional ingenieril, es las personas. Y muchos de los que tenemos algunos kilómetros recorridos en la profesión sabemos que los problemas técnicos siempre le encontramos una solución, pero con la persona. Y ahí es donde tenemos que tener más foco, entender que es ese punto en la formación, en la capacitación, el entendimiento que amerita para que tengamos éxito en nuestros proyectos, para que la relación con nuestros usuarios, clientes, proveedores no siempre sea tan dura y
y con nuestro equipo interno también. En la formación humana, el entendimiento de que somos personas y que trabajamos más con lógica difusa que con lógica dura, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Bueno, muchas gracias por la invitación también y por el panel, por supuesto. Una de las cosas que yo más detecto en el cambio, digamos, entre un CIO privado y un CIO gobierno, es el hecho del manejo de las cuestiones que hacen a la política inherente propia de la organización y hacia afuera de la organización. Los sistemas son los mismos, es el mismo Microsoft, es el mismo Oracle, es el mismo PeopleSoft, es lo mismo. Lo que varía mucho es el lugar en que eso se lleva adelante y las formas que eso se lleva adelante. Paradójicamente, desde mi punto de vista, primero uno consigue trabajo y después se capacita. Es una cosa un poco extraña, digamos, porque existen las especializaciones de gobierno, pero existen después que vos sos CIO de gobierno, lo cual en el fondo es un poco una contradicción. Internamente es un tema que nosotros en el gobierno de la ciudad particularmente estamos tocando y hecho es una autocrítica, digamos, porque hay toda una formación de base que, como bien decía Ricardo, no cambia, no es diferente de una empresa o un ámbito privado o un ámbito público, pero sí las herramientas de llevar adelante la gestión de recursos humanos, montones de leyes, reglamentos, decretos, disposiciones, etcétera, que hacen al desempeño que vos tengas que tener dentro de la administración pública no es tan simple, entre comillas, como en un sector privado, donde en todo caso es la palabra del accionista o de la gerencia general la que marca el lineamiento a seguir y el norte y el horizonte, como digo yo. Tema fundamental es que dentro del gobierno hay muchos nortes, no hay un norte. Está el norte del jefe de gobierno que quiere y tendrá su futuro en lo que quiera hacer, y el del ministro de Salud que es otro, y el del ministro de Educación que es otro, y entonces compatibilizar esos nortes es bastante difícil, porque obviamente son cuestiones diferentes, temporalidades diferentes. En particular mi jefe es el subsecretario de Administración Financiera de la ciudad. Maneja la contaduría, la tesorería y los sistemas. Básicamente maneja la plata del gobierno de la ciudad, con lo cual sus urgencias son muy diferentes a la del ámbito de un ministro de Educación, en el cual obviamente hace una planificación de mediano y largo plazo, porque se supone que es lo que tiene que hacer. Entonces, esas herramientas nos llegan dadas con posterioridad a nuestra gestión y, desgraciadamente, yo creo que cuando uno es buen CIO de gobierno es cuando tiene que dejar de serlo. Una cosa un poco extraña, porque obviamente están los ciclos de gobierno en los cuales cada 4 años, particularmente en la ciudad, se toman decisiones y todos los votantes tomamos decisiones. Entonces, eso es un aspecto que creo que hay que tener muy en cuenta, hay que tener muy presente. No es fácil, tampoco es una cosa tan difícil de aprender. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, repito, se aprende cuando estamos no saliendo, pero cuando tenemos que dejar a disposición las famosas renuncias disponibles para el siguiente gobierno que tome las decisiones que quiera. Bueno, yo básicamente coincido con los dos conceptos centrales que manifestaron los otros dos panelistas. Por un lado, la gestión de recursos humanos es clave en la gestión del CIO, y por otro lado, estar detrás de también las necesidades y las urgencias políticas desde el lugar del CIO también es crítico a la hora de la gestión. Para entender un poco desde dónde voy a generar opinión, yo formo parte del Ministerio de Agricultura prácticamente desde el momento cero de su creación, con lo que me tocó el enorme desafío de armar la dirección de informática prácticamente de cero. Y el primer problema con el que me encontré es justamente uno de los ítems que cita la presentación del evento, cuando habla de las limitaciones de remuneraciones y la falta de reconocimientos a buen desempeño. Es muy complicado tentar recursos, sobre todo del ámbito privado, que vengan a formar parte del ámbito público, sobre todo basado en las cuestiones remunerativas. Entonces, la primera habilidad que tuve que desarrollar como director de informática fue transmitir el enamoramiento del proyecto o de formar parte de un proyecto de gestión de gobierno, de proceso político del país, ¿sí? Desde cualquier lugar que se participe, ya sea desde la ciudad, desde la provincia, desde la nación,
es importante tener dimensión de la importancia que tiene participar de las gestiones políticas. Y lo que tiene que ver con las necesidades políticas transmitidas en herramientas tecnológicas es algo también muy complejo de traducir, ¿no? El CEO se convierte en el principal traductor de las necesidades políticas en herramientas tecnológicas y no siempre los tiempos políticos se ajustan a los tiempos técnicos. Entonces es muy importante tal vez tratar de ajustar los plazos técnicos a lo que son las urgencias y los plazos políticos. Me quedo con Gabriel un segundo, porque después sí sé el ahondamiento que vamos a hacer con Ricardo y con Carlos. ¿Cómo utiliza tecnología el Ministerio de Agricultura? ¿Cómo utiliza la tecnología el Ministerio de Agricultura? Uno creería que la gestión política apunta más a la gestión de campos, a la agronomía, y es como que la tecnología no es tecnología informática que se utilizaría, sino tecnología en general, ¿no? No estoy diciendo tractores solamente, pero apunta a otro tipo de tecnología más industrial que de tecnología. Bueno, el Ministerio en su etapa de formación se basa en lo que es hoy día los objetivos es el desarrollo y la construcción de la plataforma tecnológica que le den sustento administrativo al Ministerio en principio. Vos conocerás bien, y buena parte del auditorio, el Ministerio se crea a fines de 2009 y era una secretaría dependiente del Ministerio de Economía. Entonces, la primera premisa fue generar la plataforma tecnológica que permita de alguna manera brindar de forma autónoma, independiente, los servicios administrativos a todos los usuarios del Ministerio de Agricultura. Y luego lo que tiene que ver con aplicaciones de negocio, que creo que a eso te referís, sí, son tal vez tecnologías distintas a aplicar. Se trabaja en proyectos que tengan que ver con beneficios al productor, ¿no? Que puedan estandarizar sobre todo y generar equidad del productor de menor tamaño respecto del de mayor tamaño, ¿sí? Perfecto. Bien, yo tuve Carlos dijo, sí, uno aprende después que está en una posición de gestión pública. Yo tuve el honor de tenerlo a Ricardo Brusi como profesor en una jornada o perfeccionamiento que lo organiza Sadio. Hay 2 o 3 integrantes también del curso ese, donde en algunos conceptos la rapidez que uno por ahí aparentemente tiene en la parte corporativa, te la justifica con el curso, ¿no? Hay temas del curso que me interesaría que es cómo es esto de gestionar los presupuestos desde 2 órganos clave para el gobierno y para la nación, que es la Secretaría de Hacienda, y cómo es el proceso desde su punto de vista del tema de licitaciones, por qué es el proceso, cuánto tardan, cómo planear algo que compro hoy y por ahí no viene dentro de 3 meses, viene en algún tiempo. Sin duda el manejo del tiempo es uno de los factores claves. Creo que, y comparto el punto de vista de Carlos, uno tiene que aprender sobre la marcha a entender, y aquí quizás nos diferenciamos el modelo de gestión del gobierno de la ciudad autónoma del gobierno nacional. Y yo llevo ya varias partidos y distintos subsecretarios, también reporto al subsecretario de Presupuesto, con lo cual los cambios políticos he pasado unos cuantos. Pero la esencia de esto es entender que el político tiene su prisa, su necesidad de resultados, y entonces uno tiene que apuntar a ver de qué manera puede acompañar eso mismo sin perder de vista el objetivo de largo plazo. A veces el político lo entiende y acompaña en 2 niveles, o sea, en decir, entiendo tu problema, un problema que teníamos de inicio fue difundir dentro de toda la administración nacional, me estoy metiendo quizás en resultados, pero hace al tema, del sistema de gestión presupuestaria, administración de gastos, tesorería, contabilidad. Cuando empezamos en la segunda versión o tercera versión del sistema, hice la cuenta en función de la gente que tenía, con lo cual
calculé que en 20 años más o menos, con 5 personas, podía implementarlo en todos los 114 servicios de administración financiera. Fui a verlo al subsecretario de ese momento y le dije, mira, a mí me parece bárbaro, pero me voy a jubilar un cacho antes. Entonces me gustaría por lo menos tener la posibilidad de que lo hagamos un poco más rápido. Bueno, entendió el mensaje, también hay que aprender a vender, y lo tomó como un proyecto propio. Y les aseguro que en las reuniones con los organismos se peleaba, porque algunos empezaban, no, yo con el sistema viejo hacía esto y quiero que el nuevo también lo haga, que también a veces nos cuesta. Al mismo tiempo, entender que uno forma parte de una comunidad, y esa comunidad es la que alguna vez los antecesores del gobierno de la ciudad vinieron con un proyecto de reemplazo de su sistema. Y me preguntaron cuán bueno era nuestro sistema. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Cuán buenos son ustedes los que lo miden? Yo creo que no está en el piso. Es 1, 2, 3 escalones. La cantidad de escalones lo fijan ustedes. Pero les aseguro que el poder hacer un sistema de cero es un triunfo. Por haberlo hecho. Entonces, si quieren, tiren todo el código, no importa. Pero todas las definiciones, aún para hacerlas distintas, es un buen punto de arranque. Y el Estado tiene esa ventaja, que podemos, en un contexto en el cual logramos que la autoridad política, bárbaro, figuran los dos y firman un convenio, transferir, como transferimos al gobierno de la ciudad, en su momento, el sistema que disponíamos. Llevó tiempo, difícil, complejo, nada es fácil, porque el contexto no ayuda. ¿Por qué? Porque en general, dentro del Estado, es muy común ser dueño de un pequeño feudo. Cuando uno es dueño de un pequeño feudo, la información de ese feudo es sacrosanta. Y tenemos que cambiar la mentalidad a pensar más en flujo, en la transferencia, aunque tengamos que respetar la seguridad de los datos. Pero la transferencia del conocimiento, no de los datos, sino del conocimiento. Y esto es un proceso que lleva mucho tiempo. Y si no lo practicamos, si no lo compartimos, no crecemos nunca como lo que debemos ser, el servicio al ciudadano. Y no importa si lo atiende el gobierno de la ciudad, lo atiende la nación, lo atiende la provincia. Somos servidores públicos. Y esa es la mejor definición de nuestro trabajo. Y en consecuencia, hay que tratar de salir de este proceso natural, si quieren, de apropiación de que esto es mío y como es mío o como lo hice yo, tengo que estar siempre debajo del spot para que vean que lo hice yo. Aprendamos a ser un poco más modesto y compartir. Entonces, ahí es donde empezamos a crecer como organización y ayuda al equipo, porque un equipo que trabaja y ve que de arriba para abajo hay una intención de compartir, de transferir, de ser trascendente en lo que ellos hicieron, porque nuevamente el que hizo el sistema no fui yo, esto está claro. Aunque después me llaman que soy el padre de tal o cual cosa, menos mal que no marque, pero algunos fueron partos. Pero lograr eso es un paso. Muchas veces me han invitado los tesoreros, los contables a hacer alguna presentación y de ahí han nacido muchas veces este tipo de cosas, de transferir. Cerramos hace poco un convenio con la provincia de Buenos Aires de transferir nuestro sistema. Porque nuevamente, esta es la parte más difícil. Y que a veces, y ahora hablando de términos de entendimiento del político, a veces vienen con un virus no menor, que es el virus fundacional. Y es terrible, porque todo lo hecho hay que tirarlo. Bueno, es quizá nuestra función, con todo respeto y con toda la educación del mundo, explicarle que le va a salir más caro, que va a tardar más tiempo, y que quizás no vea el resultado de ese
fundamentalismo de inicio nuevo, sino al contrario, que se apoye y mejore y promueva y cambie todo aquello que no funciona, que hay un montón, no lo vamos a ocultar. Entonces, es ahí donde se producen los ejes y los motores para que el equipo, a pesar del dinero, a pesar de los sistemas de contratación, a pesar de todo eso, uno genera el respaldo sobre el cual puede apoyarse. Yo digo siempre, si se van la mitad de mi gente, 3/4 partes de las cosas que hacen no las vamos a poder hacer, porque no soy yo la persona para reemplazar esos talentos. Lo que digo es generar el equipo y el entusiasmo en el equipo de lo que está haciendo. Si se achica la visión de lo que hacemos, ahí es donde no hay interés, no hay emoción, no hay ganas, que son complementos al dinero, pero son complementos muy importantes, porque no todo, gracias a Dios, es dinero. Ahora, hay 2 reglas que uno debe tener, y que las aprendí el segundo día con una persona que falleció, que fue la pionera en la unidad informática, como nos llamábamos antes, de los sistemas de administración financiera. Me dijo, Ricardo, vos tenés que tener 2 conductas en la administración pública, porque esto es lo distinto de lo otro. Cuando vos trabajás en el ámbito privado, vos como gerente, director, podés hacer lo que quieras, siempre y cuando no sea delito. En el Estado solo podés hacer lo que dice la ley, y no es menor. Y uno tiene un único activo en todo esto, que es su firma. Y cuando hay cosas que uno no está convencido, yo no firmo. Y hay muchos que no firman. Y esas son las limitaciones. Nos puede costar, nuevamente, no estamos tan sujetos al avatar político como los responsables en el gobierno de la ciudad. Pertenecemos a un grupo profesional, pero siempre entre comillas, ¿no? Lo de permanente, pero creo que ese es el primer concepto. Y el segundo concepto es, cada vez que vos escribas pidiendo algo, pensá que mañana te llama un juez y lo tenés que explicar ante el juez. En base a eso, y de hecho he terminado delante de varios jueces, por temas que me han consultado y he respondido. Y efectivamente, después eso terminó en el escritorio de un juez. Lo único que hice es reafirmar lo que había dicho. Esto es así, y esto es lo que ocurrió. Entonces, estas son las cosas que como funcionario público tenemos en nuestro haber. Y la verdad que esos 2 conceptos es lo que nos permite transitar con tranquilidad a lo largo del tiempo, sin problemas. Y creo que me fui muy largo. No, está bien, porque cerró la idea. Está bueno porque ahora le das pie a Carlos, que de alguna manera la situación es aparentemente distinta, te dijo Ricardo. No quiero hacer finalizar esto, ¿eh? No. Ahora encontré, y cuando mi jefe me rete a mí, porque si este tema hace determinada cosa, ¿a quién tiene que ir a hablar? Gracias, Ricardo. Está allá sentado el señor ese, fue el que implementó. Afirmando lo que dice Ricardo, el sistema que tiene la ciudad actualmente, que ha sido cambiado en algunos aspectos, pero básicamente es el sistema que utiliza la nación hoy en día. Coincidimos en algunas cosas, ¿no? Los técnicos nos ponemos de acuerdo rápido. La pregunta que disparaba Oscar, sí, es realmente todo un tema, porque, a ver, yo voy a contar una anécdota mía, digamos, ¿no? Va a ser 4 años, en febrero, si no quiere, que estoy en gobierno de la ciudad. En esta renovación gubernamental que hubo después de la elección, quisieron que siguiéramos en la gestión, con lo cual creo que es un mensaje bastante positivo para toda la estructura de organización de la unidad informática, como nosotros sí nos llamamos en el gobierno de la ciudad. Fue que es normal, y una de las costumbres que hay, que también ha sido de ámbito privado, es todo un tema de acostumbrarse, es que las auditorías internas son permanentes y es hasta en un mismo año hablar 4 veces del mismo tema, ¿sí? Porque está la auditoría interna propia de cada ministerio, la auditoría
interna de gobierno en general, que se llama sindicatura, y luego la auditoría externa de gobierno, que es básicamente la oposición, digamos, política. Y más de una vez era que en el mismo año tenemos que estar hablando del mismo tema, de la misma compra, de la misma solución, de la misma implementación. Terminamos la gestión de mi primer año de gestión y yo contento había llegado a un cumplimiento presupuestario del 89%. Y viene la auditoría, hace toda la auditoría y me llega un reto de la sindicatura interna, ¿verdad?, de por qué no me había gastado todo el presupuesto. Y yo no entendía nada, porque, pero a ver, habían planificado máquinas a 1000 y las compramos a 900, habían planificado sistemas a 10 y lo que habíamos comprado a 7, o sea, ahorramos un montón de plata. No, en el gobierno eso está prohibido, no se puede ahorrar. Digo, ¿cómo no se puede ahorrar? No, tenés que gastarte todo el presupuesto. Primer tema. No es que no se puede ahorrar, obviamente tratamos de ahorrar, eso está clarísimo. El punto es ser tan eficiente como sea posible para que todo el presupuesto que decís que vas a utilizar tenga que ser utilizado, porque hay, digamos, un concepto básico que es el dinero que el contribuyente no destinó a salud, educación o lo que sea, y sí destinó a tu unidad, tiene que ser consumido, porque si no lo está dejando de gastar en otro área, y es muy importante, porque es dinero de la gente. Complementando lo que decía Ricardo, hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Las decisiones que toma, es cierto, se implementa el mismo sistema en A o B, pero depende de lo que hagas, puede ser ir preso, digamos. Llevarlo a un extremo, ¿no?, como para llegarlo a entender. Eso hace que las decisiones que se tomen tienen que ser mucho más ajustadas y más acertadas. Y cuando uno está del otro lado del mostrador y no entiende, porque algunos tiempos, estando de este lado del mostrador, algunos tiempos se entienden, porque las tomas de decisiones son más lentas. ¿Pero por qué? Porque hay toda una serie de justificaciones previas que hay que tener en cuenta antes de tomar esa decisión. No desde el punto de vista técnico, la decisión técnica de elección de un software, de un hardware, de un servicio, etc., es muchísimo más rápida. Los proveedores son los mismos, como vuelvo a repetir, los sistemas son los mismos, las cosas son las mismas. Eso no varía. El punto es, hay que seguir un mecanismo licitatorio tipo X en tal caso porque la compra es superior a, y entonces hay que tener estas cuestiones. Si vas a hacer diferente tipo de compra, entonces tenés que seguir este otro mecanismo, porque están las leyes de compras que aplican a un tipo de productos y las leyes de compras que aplican a otro tipo de productos, y las disposiciones y reglamentaciones y decretos y demás. Y esa es la parte más compleja, desde mi punto de vista, lo que hace a la administración. De vuelta a lo otro, creo que uno no tiene por qué creerse las cosas porque realmente es así, pero lo técnico y se resuelve. Lo otro es mucho más difícil porque va por un camino que inclusive en muchos casos son percepciones, son opiniones, no son cuestiones fácticas, concretas, que gracias a Dios los sistemas sí tienen porque son binarios. Entonces, esa es toda la parte que uno tiene que aprender. En la ciudad estamos trabajando muy fuerte justamente con todo lo que es la parte del mecanismo de compras. Terminamos de implementar el año pasado, o sea, comenzamos a implementar, mejor dicho, el año pasado, un sistema nuevo de un portal de compras electrónicas de la ciudad, en el cual de a poco se van poniendo arriba de ese portal montones de compras que antes se hacían con procesos licitatorios, que hoy en día la ley de compras de la ciudad actual permite que se hagan por mecanismos de subasta inversa, convenios marcos y demás, lo que facilita enormemente la gestión. Es un proceso licitatorio único en todo el año. Entonces, compramos escritorios. ¿De qué tamaño? Bueno, son los tamaños A, B, C, y se puede comprar a los proveedores X, J, Y, porque fueron las mejores ofertas de todos los proveedores que hay para comprar escritorios. Muchachos, a partir del 1 de enero de ese año se compran estos tipos de escritorios a estos tipos de proveedores. Es espectacular. Antes no, tenías que sacar una licitación para comprar tus escritorios porque no había una ley que definiera o que fijara el precio para todos. Pero eso es tiempo, de vuelta. Cuando vas a proyectar la realización de una implementación, de un nuevo sistema, de un nuevo proceso, y decir, bueno, hago la planificación anual, un cambio que creo hemos hecho muy rotundo, por lo menos en la gestión que estamos teniendo en cuenta nosotros ahora, es justamente eso, preplanificar el año anterior todas las acciones que vamos a estar haciendo a nivel sistema, lo cual te permite de alguna forma ir adelantando tiempo. El tiempo neto es el mismo, el tiempo de la licitación es el mismo, el tiempo de la compra es el mismo. Lo que ocurre es que, adelantándolo un poco, uno puede llegar a los tiempos de implementación que corresponden. Y es todo un tema, realmente viendo desde el ámbito privado, donde las decisiones son más flexibles, son más dinámicas, inclusive las decisiones son más rápidas, ese es todo un tema cuando venís, y coincido con Ricardo de vuelta,
y te querés llevar puesto todo, básicamente, porque si no puede ser que tal hacer tal cosa tarde 2 semanas y te pones como loco y decís, pero por favor resolvamos esto rápidamente. Algunos miembros de mi equipo aquí en el auditorio y pueden dar fe de eso, yo me ponía los pelos así, y después decís, no, vamos a bajar un cambio, porque esto tiene todo un mecanismo, esto tiene todo un tema, y todo un manejo de recursos humanos, un manejo de todas las disposiciones internas. Entonces, tratando de redondear un poco la idea es, los mecanismos de compras son restrictivos desde el punto de vista de la temporalidad, no son restrictivos desde el punto de vista del resultado, porque de hecho así tienen que ser. Eso le da transparencia a la gestión y eso hace a la confianza de la continuidad del tiempo. Si no fuera justamente así, como dice Ricardo, no estaría seguramente sentado donde está desde hace mucho tiempo, porque hace esa transparencia, esa continuidad en el tiempo. ¿Qué es mejorable? Yo creo que ampliamente es mejorable. Yo creo que hay áreas, hay tipos de servicios, tipos de productos que creo que habría que pegar una vuelta de tuerca. Creo que hay que trabajar mucho con los proveedores, ¿sí? Acá también en el auditorio hay algunos proveedores nuestros y pueden dar fe que intentamos permanentemente trabajar con ellos, porque a veces, sin querer, creo yo, y desde un punto de vista como un afán comercial, algunos proveedores también nos complican un poco la existencia de los CIOs del gobierno. Por esas acciones también de hablar que yo puedo hablar con y puedo hablar qué, y tengo que llegar a con y tengo que llegar a qué, y nada, esto es un papel y yo tengo que cumplir estos pasos, y es lo que voy a hacer, te guste o no te guste. Y entonces entras en una zona de conflicto a veces donde no queremos llegar y donde muchas veces decimos, mira, yo necesito que me ayude, no que me complique la cosa, ¿sí? Porque eso hace a la facilidad de todos, ¿no? Hace a que vos puedas cerrar el negocio que quieres cerrar, pero que nosotros también tengamos lo que tenemos que tener, cumpliendo con lo que tenemos que cumplir. Entonces, creo que es un área inclusive donde hay mucho todavía para desarrollar, creo que es un ámbito en el cual deberían existir mecanismos de integración mucho más fluidos con los proveedores, más asiduos, reuniones, de discusiones, de temas, de planteos, de evolución de los sistemas. En el ámbito privado la evolución de los sistemas es mucho más rápida, en el ámbito público no, justamente por esto que decimos, las inversiones tienen que ser mucho más cuidadas en el ámbito estatal. No podés poner el último release de la última versión de la última plataforma, porque eso muchas veces te genera problemas. Entonces, ese mecanismo de entendimiento y ese cambiarse el sombrero también es diferente para los proveedores, es difícil para los proveedores, porque los he visto desde el ámbito privado y ahora los tengo desde el ámbito público y entonces me paro de otro lado, porque me dicen, vos sos la misma persona, sí, pero yo tengo que cumplir otras cuestiones acá, ¿se entiende? Entonces, sentémonos de otra manera, entendámonos y llevémonos bien, porque si no, esto no camina. Estamos hablando de instalaciones muy grandes, me imagino la de Ricardo lo mismo, nosotros tenemos una instalación de una base de datos muy grande, manejamos todo el presupuesto de la ciudad online, de todos los ministerios de la ciudad, lo cual implica una transaccionalidad tremenda del sistema que soportamos, el principal, porque hay otros sistemas más, pero ese es el principal. Y eso hace que lo que tenemos que decidir como compras tiene que ser mecanismos muy certeros. Nos pasó hace poco, desgraciadamente, con un proveedor en el cual le seguimos su sugerencia de implementar el último release de un hardware que ya teníamos y nos mandamos la macana, ¿sí? Entonces quedamos fuera de servicio durante X tiempo, lo podemos resolver rápidamente y fue un aprendizaje medio de los que no queremos tener, de los rudos, digamos, pero ocurrió y justamente nos sentamos con el proveedor y le dijimos, ¿te das cuenta cómo son las cosas acá? O sea, no es tan simple, no es tan fácil. Así me gusta, Carlos, porque tenés mucho posgrado, porque fue un aprendizaje. ¿Sí? Fuimos a sentar release, lo resolvimos. Yo me imagino a tu gente que debe haber vivido, te habrán matado. Cuando llamó al proveedor le dijo, vení que te vamos a hacer una reunión de coaching. Sí. Más que brainstorm era boxstorming era eso. También hay. No, yo creo mucho en las relaciones humanas. Yo baso en la gestión de las relaciones humanas. Lo otro es mejorable, lo otro creo que es más estándar, digamos. Creo que la diferencia la hace el manejo de las relaciones humanas. Y cuando estás sentado delante de un proveedor en el cual no tenés ganas de hacer coaching, digamos, sino que decir, mirá, ¿sabes qué? Antes de venir y recomendar determinadas cosas, tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Porque en esto va tu imagen y la nuestra, digamos.
es que acá vos salís perdiendo porque es simple y darse vuelta y decir la culpa tiene el proveedor, porque nosotros ocupamos la posición, nosotros somos los CIOs y nosotros somos los responsables por esa instalación. Entonces, creo que de vuelta ahí hay que trabajar un poco y en las cuestiones normativas, legislativas, y tenemos dependencias que pasan por arriba nuestro y podemos opinar, pero hasta ahí podemos llegar. Voy a dejar picando una pregunta retórica, lo que hablaron, porque así le voy a Gabriel, que fue un caso particular de la creación. Creó un ministerio y dijeron, Gabriel, ¿qué tenés? ¿Qué tengo? Nada. Y ahora voy a contar un poco. Esa planificación, ¿no? Porque dicen que los tiempos no son 2 o 3 semanas, pueden llegar años. Entonces, ¿cómo planificar una innovación con algo? ¿Sí? Lo dejo picando nomás, porque lo dijeron por ahí, pero es importante esto, ¿cómo planificás a 1 año, 2 años, con visión y opiniones de tecnología de hoy, ¿no? Sí. Gabriel, vos tuviste la posibilidad de, cuando se creó el ministerio, dijeron, bueno, acá tenés tu centro de cómputo, era un salón vacío, no había nada, no tenía gente, no tenías fierro, no tenías nada. Y tenías una jugada muy importante de sinergia con lo que sería el superior, ¿no? Exacto. Tu jefe superior. Sí, cuando me convocan, justamente lo que comentaba al principio, en la creación del ministerio, la función principal fue lo que decís vos, es, bueno, armame el área de computadoras, ¿no? Los pibes de la compu, éramos en principio, y el desafío grande fue justamente eso, planificar cuáles iban a ser las necesidades tecnológicas para el cumplimiento de sus metas políticas, ¿no? Algo importante tener en cuenta que los indicadores en el sector público no son los mismos que los indicadores que rigen el sector privado. En gobierno no existe TIR, el BAN, no se rigen por esos indicadores, sino que son indicadores tal vez mucho más abstractos que lo que tratan de enfocarse es qué impacto social o qué beneficios al ciudadano, o en mi caso particular al productor, van a generar la implementación o el desarrollo de determinados proyectos. Entonces es un poco la responsabilidad política que mencionaba Ricardo a la hora de la toma de decisiones, que no sale esa toma de decisiones de un mero cálculo económico-financiero, sino de tener en cuenta qué tanto va a aportar al cumplimiento de esas metas o de esas directivas políticas que tiene el organismo, la implementación de determinados proyectos tecnológicos. Algo también que mencionaban los panelistas previos son los tiempos que generan las contrataciones o las adquisiciones, o ya sea de obras, de servicios o de cualquier cosa que quieras contratar dentro del Estado. Los plazos no son los mismos que en el ambiente privado. Entonces es muy importante desarrollar la habilidad de prever con bastante más antelación que en el ámbito privado cuáles van a ser las necesidades a futuro en un delta de tiempo que puede llegar a ser a veces, como mencionaba Carlos, 2 semanas, 3 semanas, o a veces tenés que estimar en proyectos de mayor magnitud las necesidades que vas a tener en 4 o 5 meses, dependiendo del plazo que te lleve la gestión administrativa de la ejecución de ese proyecto, ¿no? Quería saltar a 2 cosas. Para cerrar es algo más académico, pero si podía presentar cuáles son los logros alcanzados. Ya nombraron el sistema CIVIC seguramente, o estas mutaciones que vos ya has contado, pero ¿qué logros alcanzaron y qué proyectos o qué visión tienen de nuevos proyectos que ustedes dicen, che, esto es un proyectazo? ¿Sí? Como logro yo diría, tuvimos distintas capas mirándolo de distintas perspectivas. Una, sin duda, fue mejorar toda la tecnología de nuestro centro de cómputo principal y del segundo. En realidad, no sé si esa era la intención. En realidad pedimos construir nuevos centros de cómputo. Como después de 3 años seguíamos pidiendo un nuevo centro de cómputo, dijimos, bueno, pensemos mejor. Entonces, lo que hicimos fue cambiar la tecnología, pasar a Blade, virtualizar todo porque el espacio ya estaba acondicionado. Vos conociste y dijiste, qué lindo esto. Bueno, fueron muchos años de ver cómo podíamos hacer algo.
Pero creo que esa es la infraestructura. Ricardo, disculpame, tener una tecnología de punta, almacenamiento centralizado, virtualización, no es, digamos, lo último que vimos, ¿eh? Las etapas anteriores supongo que eran más complicadas. Lo importante es que lo logramos, digamos. Cuánto nos costó subir la montaña es otro problema. El otro punto que creo que es no menor, pero también tiene que a veces uno mismo pierde la noción de escala. Y esto, la necesidad de manejar el contexto, a veces el día a día lo tapa un poco. Cuando me hice cargo de la unidad informática en aquel entonces, en realidad teníamos con toda la furia cerca de 800 usuarios nominales. Un día nos dimos cuenta que ya habíamos pasado los 5.000. Estamos cerca de 11.800. Esos cambios de escala, de pronto, ¿pero qué pasó? Y empieza a entender que lo que servía en una cierta escala no nos sirve. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces el día a día nos va tapando y en realidad ponemos en marcha un nuevo organismo, instalamos un sistema que ahora lo van a usar desde todas las provincias, y todo bárbaro, pero y la misma gente, ¿no? O sea, estamos como en lo que están ahora haciendo la anécdota del sapo en el agua caliente, no nos damos cuenta que nos estamos cocinando, esta es la verdad, por el crecimiento de las cosas, ¿no? Es parte del tema, y creo que esto fue un tema importante. Como logro también es haber desarrollado un sistema dentro de los que tenemos para las unidades ejecutoras de préstamos externos. Al principio el subsecretario de turno dijo, pero Ricardo, ¿para qué diablos se lo vamos a poner a la provincia de Río Negro que pidió este sistema? Yo le expliqué, mirá, lo que sucede es lo siguiente, si nosotros no le damos el sistema, van a utilizar los fondos que tienen el propósito X y Z, porque no me acuerdo para qué tenía ese préstamo la provincia, y no es ese el propósito. Bueno, pero dáselo. Bueno, pero nuevamente volvemos al mismo problema. Si es un proyecto, necesita un sistema de administración financiera, pero no tiene que generar una infraestructura para hacerlo. Esto fue parte, y creo que es una parte no menor, de que los organismos de financiamiento internacional al principio nos miraban, está bien, hagan lo que quieran, ¿no? Si hay un sistema. Hoy, cada vez que firman un convenio, en realidad exigen que pongamos el sistema. Y creo que eso también nace de las múltiples auditorías que la hace AGN, pero también la hacen auditores externos, auditorías que hacen los bancos, los financiadores, sea el BID, el Mundial, el Fonplata, la Comisión Europea y alguna que otra donación también utiliza el mismo sistema. Entonces, esto es lo que, nuevamente, no es mérito mío, es mérito del equipo de trabajo. Si quieren, mi mérito es que el equipo de trabajo sea un equipo de trabajo. Es el trabajo de la gente que poco a poco se sintió respaldada, que cuando había algún problema político iba y lo decía. Y también el político, porque, digamos, de la misma manera que digo que las cosas están bien, digo las cosas cuando nos equivocamos. Me he ligado algunos cachetazos, pero es el precio de la credibilidad. Cuando uno dice hay un problema, me equivoqué, o nos equivocamos, y no me sacan quién fue el que... Después yo lo cacheteo al mismo, no es gratis. Pero me hago cargo del problema, también genera ese clima de confianza. Y creo que esos son los logros. ¿Cuál es el desafío hacia adelante? Yo creo que tenemos dos desafíos no menores y quiero decir que hace años viene produciéndose
dentro del ámbito de la informática estatal un elemento que es no menor, que fue el Foro de Responsables Informáticos. Y lo aprecio porque estuve desde el momento cero cuando se empezó y que ha vuelto a retomar. ¿Y qué es el Foro de Responsables Informáticos? Bueno, es el lugar donde, sentado en un grupo donde hay un pibe textual que en realidad es responsable de un organismo muy chiquitito para mantener las PCs. Y no hace más. Organismos chiquititos pueden ser el INCUCAI, el Teatro Cervantes. Y uno, digamos, por eso ahí a propósito se llama de responsable, no representante, que es otra cuestión. Entonces uno puede sentarse y tiene que funcionar en dos niveles, en el explicar las problemáticas y ver su problemática particular, pero transferir al otro que nuevamente, como toda persona muy joven, cree que en 3 meses podemos dar vuelta el Estado. Hay que decirle que sí, pero en dosis de 3 meses. Y creo que ahí está el punto y se está trabajando para que haya lo que se llama actividades predecisionales, o sea, se genera el consenso y seguramente después va a hablar Marina y ella formó parte de una comisión donde se trabajó mucho en la norma, en las políticas de seguridad del Estado. Entonces, pero estaban todos, o sea, estaba GN, estaba SIGEN y muchos de los representantes de seguridad informática de distintos organismos. No representantes, sino de foro responsable. Entonces, eso da a la autoridad política medidas que han sido consensuadas, con grandes disidencias a veces, pero de alguna manera hay un consenso previo para que no sean tomadas en soledad por 2 o 3 que creemos que conocemos todas las cosas y después la implementación sea imposible. Es al revés, funcionamos de abajo para dar conocimiento y solidez a la decisión política de ir en una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Empezar a trabajar muy firmemente en interoperabilidad. Y esto es una necesidad. Más allá, yo comprendo la necesidad del Ministerio de Agricultura, pero lamentablemente los datos de administración financiera los tengo yo, los del Ministerio de Agricultura. Y él los necesita seguramente para un montón de acciones políticas que tiene que tomar el Ministerio. Pero no tenemos mecanismos fáciles de transferencia de información. ¿Por qué? Porque no los tenemos establecidos como un acuerdo. Y esto es, creo, el desafío que tenemos para dar un buen servicio, porque nuevamente Hacienda o sistemas de Hacienda, en realidad ayudamos a la gestión de otros dentro del Estado. Yo, salvo los proveedores o los beneficiarios que les interesa que llegue el pago y saber por dónde anda su factura, no hacemos nada en particular para el ciudadano o la empresa externa del Estado. En cambio, sí, tenemos que hacer mucho para ayudar a los que hacen lo que sirve para apoyar al ciudadano, al empresario, al microempresario o a otro tipo de actividad. Y es ahí donde creo que está nuestro desafío futuro. Carlos, tu turno. Sí, a ver, nosotros trabajamos básicamente en 2 etapas. La primera etapa fue dar seguridad y robustez al sistema que estábamos dando soporte. Cuando ingresamos en la gestión, pedimos una auditoría de toda la situación del estado de seguridad general de la instalación y la verdad que nos llevamos a unas sorpresas importantes. A partir de ahí trabajamos en hacer un data center con las limitaciones edilicias con las que contábamos, porque de hecho el lugar en el que estamos es una oficina muy linda, es un piso completo, pero no está pensado para construir ahí un data center. Exprimiendo todo al límite, llegamos a tener una instalación de la cual nos sentimos muy orgullosos.
Segurizamos mucho esta instalación, tenemos todo virtualizado, también almacenamientos únicos, pudimos instalar y generar un plan de contingencia con un mecanismo de recuperación que en aproximadamente un minuto podríamos estar arriba con otra instalación casi online, lo cual esa parte, digamos, hoy está en un proceso ya de mantenimiento, si se quiere. Seguimos haciendo mejoras, le seguimos incorporando tecnología, pero ya como una cuestión de mantenimiento, no de algo destacable en sí mismo. En el punto que estamos ahora, en la segunda parte de ese proceso, es más la mejora interna de la gestión del área en la que estamos trabajando. A ver, es todo un tema, ¿no? Pero hay un pensamiento que por lo menos en la gestión que estoy llevando adelante, y me toca a mí como representante de vuelta, porque como bien dice Ricardo, todo un equipo de trabajo, pensando en el futuro, es decir, que esa instalación con la gente que tiene adentro siga operando, sea quien la conduzca, ¿sí? Es un poco, es todo un tema inclusive desde el punto de vista personal, ¿no? Porque es como dejar una impronta muy fuerte en lo que se quiere hacer y saber que el paso no es efímero, digamos, sino que queda algo en el tiempo, ¿no? Pensando un poco en eso, estamos trabajando de vuelta mucho ahí. Pusimos en marcha una metodología de desarrollo que cualquier software factory hoy del mercado estamos de igual a igual, no tenemos nada que envidiarle. Por supuesto que tenemos todo un tema restrictivo presupuestario en cuanto a recursos externos, eso es todo un tema. Si vamos a contratar un programador PLSQL, en el mercado hoy le pagan X y nosotros no podemos pagar X. Lo cual, desafíos, cómo le vendemos, entre comillas, nuestro lugar de trabajo a gente que creemos capacitada y cómo formamos la escuelita de rotación. Hemos asumido que tenemos una rotación de 15 meses máximo, en el cual una persona que está nueva, 15 meses se va. Es así de sencillo. Tenemos que enfocar a un target de recursos que no es top, ni super senior, y tampoco ni siquiera queremos enfocar a eso, porque tenemos una visión de que lo técnico se aprende, pero lo humano no tanto, y entonces enfocamos mucho a eso, a la captación de recursos que quieren permanecer con nosotros en el tiempo, que quieran aprender. En el gobierno se puede aprender millones de cosas, se los puedo asegurar. Es un desafío tremendo para un CIO del ámbito privado. En algún momento, en alguna de nuestras revistas, digamos, del ámbito, me consultaron por qué había pasado del ámbito privado al ámbito público. Y yo le decía que el ámbito privado hoy se ha convertido en una oficina de un headquarter que está en algún lugar del mundo, donde hoy el CIO local lo que hace es simplemente implementar. Le dicen, tenés que implementar tal sistema, con tal proveedor, con tal release, con tal versión, en tal momento y en tal lugar. Y gracias si lo puede hacer, porque la gran mayoría de los sistemas hoy son cloud, con lo cual anda a la nube, conectate y de ahí bajas lo que necesitas. Con lo cual el ámbito de decisiones y el ámbito de innovación es cada vez más reducido. En gobierno hay lugares que ni siquiera estás cuestionándote qué sistema vas a poner, porque no hay sistemas. O sea, hay áreas en las cuales están totalmente papelizadas. Y hay montones de cosas para hacer, montones de cosas para trabajar, y cada día que te vas metiendo más y vas, no quiero meter más el dedo porque no quiero meter el dedo porque no podemos abarcar más. O sea, porque ya no podemos hacer más, porque si queremos dar un buen servicio, tenemos que limitarnos. En el ámbito de eso, la intención de querer hacer todo es el punto de equilibrio en el cual decís con qué recursos y hasta dónde puedo llegar. Entonces, justamente la fortaleza es trabajar desde el punto de vista del grupo, en las metodologías, herramientas, formas de trabajo, que se mantengan en el tiempo, porque después el resto de las cosas será una cuestión de organización y planificación. Y decir, bueno, tenemos que hacer 20 cosas, las 20 no se pueden hacer juntas, se puede hacer de a 5. Perfecto, hagamos estas primero 5, y después estas 5, después estas 5, y como dice Ricardo, nos vamos comiendo el elefante de a poquito. Entonces, esa es la manera, ese es el foco fuerte. Trabajamos muy obviamente hacia adentro. Somos los insultados, entre comillas, de gobierno, me imagino que en Nación debe ser exactamente lo mismo, porque manejamos el sistema que maneja el presupuesto. Y entonces, indudablemente, nuestras restricciones desde un punto de vista presupuestario, restricciones bien dichas, digamos, no restricciones porque sean negativas, digamos, restricciones de las limitaciones que todo el presupuesto tiene. Por supuesto, nuestro sistema tiene controles. Y cuando viene alguien y no, porque no puedo hacer esta cosa, y no se puede, y no vas a poder, o sea, por más que vengas y grites acá en 40 idiomas. Entonces, a veces pasamos el papel de malo, cuando en realidad lo que hacemos es tratar de administrar bien lo que nos piden que administremos.
Un paso evolutivo en eso ha sido la implementación de tableros de gestión, que eso sí era un déficit desde un punto de vista interno, de decir, bien, hoy el sistema controla el presupuesto, perfecto, lo fija, en este momento de hecho empezamos en Ciudad, me imagino que Nación debe ser igual, lo que se llama FOP, la formulación presupuestaria, año 2013, en el cual ya cada área tiene que empezar a informar en un draft, en un borrador, qué cosas quiere hacer el siguiente año. Eso, el sistema está preparado para ir recibiendo una carga de datos para que con cierta inteligencia empiece a dar indicadores. Bueno, teníamos tanto presupuesto para educación el año pasado, la pauta política en el año 2013 va a ser tal, entonces el presupuesto debería estar en tal lugar, y las personas que toman las decisiones con esas herramientas pueden operar. En el día a día hemos puesto esos tableros justamente para ayudar a esa toma de decisión. El sistema es muy bueno en controlar, en decir qué se puede y qué no se puede hacer, pero no daba herramientas para esa toma de decisión. Entonces, por ejemplo, hemos puesto el cash flow diario online, mejor dicho online, con un día desfasado, digamos, en el tiempo, para que el subsecretario tenga y sepa cómo está la caja día a día de la ciudad. Eso antes no existía, o sea, existía pero con un mecanismo muy manual, con un mecanismo de Excel, de planillas en papel, de documentos que andaban en Google Drive. Eso lo pusimos todo en un tablero y el tablero da una tendencia inclusive del gasto en función de cómo van cayendo los pagos a proveedores y el ingreso de impuestos a la ciudad. Creo que lo que nos toca como función, como rol, a diferencia de quizás otros ministerios, es que tenemos que trabajar fuertemente en que la infraestructura esté operando todo el tiempo. Podemos ir mejorando cosas, podemos dar herramientas, de hecho lo hacemos, pero de vuelta, como trabajamos puertas adentro, es más difícil vender, entre comillas, nuestra gestión, porque de hecho no se ve. Es como decir, mirá, tenemos una availability del 99,9% de instalación, y se supone que es lo que tenés que hacer, y esperar que te felicite con eso. No, lo que pasa es que este availability era del 80%, o sea, ¿entendés? Entonces el gap que pudimos lograr, bueno, está bien. Entonces es un trabajo que no se ve, es un trabajo que se ve cuando no funciona como corresponde, justamente. Entonces la demanda viene por ese lado. No somos un área, digamos, en la que nos caractericemos por ser los grandes innovadores. No estamos para eso. Y si alguien piensa que yo soy IO de Hacienda, ¿está para eso? Me parece que no. Gabriel, tus resultados y la visión de próximos proyectos y más. Bien, en principio voy a recoger el guante, como se dice en la jerga barrera de Ricardo, cuando habla de que se encuentra con jóvenes que piensan que en 3 meses... Se la quedó, ¿eh? No pude escuchar otra cosa después de eso. No, encima Gabriel reconoce que es joven, porque al principio dijo no, aunque no parezca. Y bueno, lamentablemente tengo que coincidir, cuando arranqué en la gestión con 26 años, creía que en 3 meses cambiaba la gestión tecnológica y teníamos un data center armado y todos los sistemas de administración interna funcionando, cosa que obviamente no fue así. Entonces, como primer aprendizaje fue conocer cuáles son los plazos políticos y los plazos administrativos que se manejan en la administración pública. Entonces, como gran logro inicial, voy a hacer hincapié en la consolidación de un equipo de profesionales. Como mencionaba al principio, fue muy difícil reclutar profesionales por las limitaciones que ya fueron mencionadas. Entonces, uno de los grandes logros fue armar un equipo de profesionales en los cuales yo tengo la confianza y la seguridad de que me doy vuelta y tengo una espalda tranquila como para encarar cualquier tipo de proyectos. Eso como pilar fundamental. Lo que nos ha permitido generar toda la plataforma y la infraestructura tecnológica para la autonomía tecnológica, justamente respecto del Ministerio de Economía, con obras tales como la construcción del data center, con recomendaciones de la ONTI, que dicho sea de paso nos han ayudado muchísimo en la confección del pliego y la ejecución de las obras, utilizando tecnología de punta, consolidación de Blade, virtualización, la mejor tecnología de optimización de espacios y energía,
Eso como perla de la dirección de informática, inauguramos a fines de año pasado el Data Center. El desarrollo de distintos proyectos de seguridad física para los edificios del Ministerio, cosa que carecía en su totalidad, sistemas de detección de incendios y de evacuación, sistema cerrado de televisión, sistema de control de acceso biométrico a todos los edificios del Ministerio de Agricultura, como logros netamente tecnológicos, ¿no? En lo que se refiere a logros de aplicaciones de negocio, hemos desarrollado en conjunto con UTN una aplicación de pago por calidad lechera, donde el productor tambero puede saber exactamente, hasta el más pequeño productor tambero, puede saber exactamente qué calidad de leche le vendió al gran operador comercial, como pueden ser, Sancor, Cernife, grandes operadores comerciales que a veces no se les pagaba el precio del valor real de la leche porque el productor nunca sabía exactamente cuál era la calidad de la leche que estaba entregando. Entonces hoy el productor, desde cualquier punto de la Argentina, puede acceder a ese sistema y saber online cuál es la calidad de la leche que fue entregada y cobrar el valor de la leche que le corresponde, bajo el lema a igual calidad, igual precio, ¿no? Tal vez grandes productores lecheros tienen otro poder de negociación del precio de la leche respecto de los operadores comerciales y eso generaba desventajas a la hora de acordar precios. Con este sistema que se implementó a principios de año, de alguna manera trata de transparentar toda esta negociación o gestión de los precios lecheros. Y a su vez permite generar y mantener actualizado un padrón de casi 1.200 industrias y casi 12.000 tambos que operan en la Argentina, con la posibilidad de que el Estado Nacional, o más precisamente el ministro, tome decisiones y genere políticas sectoriales acordes según las necesidades de cada área y sector, ¿no? Eso como logros al día de la fecha, y me parece que como desafío es importante destacar lo que decía Ricardo de la generosidad respecto a la hora de compartir conocimientos o herramientas tecnológicas. La jefatura de gabinete está haciendo un fuerte hincapié en la estandarización de software a la Administración Pública Nacional y me parece que es un esfuerzo completamente válido y que tiene que ser completamente necesario porque, como mencionaba Ricardo, hay mucha información que entre los distintos organismos de la administración pública debe ser compartida o consumida de uno hacia otro. Entonces, si se utilizan herramientas y aplicaciones estándares, esa generación de interfaces, esa comunicación entre sistemas y en última instancia de la información, es mucho más viable cuando se tienen estándares en la administración pública. Y me parece que es un objetivo, un desafío que tenemos que tener todos los que estamos en el ámbito público, ya sea nacional, provincial o municipal, ¿no? Y como objetivo más divisable, más tangible tal vez, a mediano plazo, estamos trabajando en un proyecto con UTN que habla del registro único de productores agropecuarios, donde estamos teniendo una fuerte colaboración del SENASA, que tiene un gran padrón de estos productores, para generar la integración de toda la información referente a los registros de productores agropecuarios, porque lo que es muy normal es, hay un registro de los tamberos, hay un registro de los ganaderos y hay un registro de los pesqueros, ¿sí? Y por ahí hay una misma persona que realiza las tres actividades, entonces tiene que registrarse en los distintos tipos de registro, con información que no siempre es la misma, la declarada. Entonces la idea es integrar toda esa información y que sea transversal toda esa información, todo ese registro, para la correcta toma de decisiones políticas y políticas sectoriales, ¿no? Ricardo, Carlos y Gabriel, la verdad, uno muy orgulloso de que estén acá y la verdad les quiero agradecer y que el conjunto de la gente con un fuerte aplauso a ustedes por la experiencia.